Lectura comentada de la Biblia. Marcos capítulo 1 al capítulo 8. El siervo de Dios, ministerio vertiginoso, pregunta confrontadora. Marcos es considerado el primer evangelio escrito y aun cuando está en segundo lugar en nuestro orden del Nuevo Testamento, todos concuerdan que Marcos tiene más antigüedad que los demás evangelios. Fue escrito por Juan Marcos, que no era un apóstol de Jesús, y es quien acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Este evangelio es el más corto que los demás, pero Marcos relata más milagros que cualquier otro evangelio. Es por ello que Marcos presenta a Cristo moviéndose de un lugar a otro, haciendo cosa tras cosa. La forma en que Marcos relata la vida y ministerio de Cristo es de manera vertiginosa. Jesús parece muy ocupado moviéndose rápidamente de un evento a otro. Una de las palabras claves del evangelio es luego, el cual ocurre más de 40 veces en Marcos. Vemos entonces a Jesús como un siervo ocupado, satisfaciendo las necesidades de la gente que ministraba y manifestando que Él era el Mesías. El énfasis de este evangelio está en las obras de Jesús más que en las palabras de Jesús. El evangelio de Marcos pinta a Cristo en acción. Hay una parte mínima de los discursos de Jesús y se enfoca más en sus obras, y por esto es que se dice que el evangelio de Marcos describe a Cristo como el siervo. Así que entonces vamos a dividir el comentario acerca del evangelio de Marcos en dos partes. La primera parte del inicio de su ministerio y desarrollo durante los primeros 2 años, y en la segunda parte el último año hasta la muerte en la cruz y su resurrección. En estos primeros capítulos Marcos no habla del nacimiento de Jesús. Comienza su evangelio con la predicación de Juan el Bautista y de ahí pasa rápidamente por el bautismo de Jesús, la tentación en el desierto y el llamado a sus discípulos. Marcos entra de lleno en el ministerio público de Jesús. Vemos a Jesús enfrentándose a los demonios, sanando a un leproso, perdonando y sanando al paralítico cuyos amigos bajaron ante la presencia del Señor. Luego, como suele decir Marcos, Jesús llamó a Mateo y tiene una cena con él. Este incidente inicia el conflicto de Cristo con los fariseos y otros líderes religiosos que lo condenaron por comer con pecadores y quebrantar el día de reposo. En el capítulo 4, Marcos se detiene por un momento en su narración de hechos para dar una muestra de las enseñanzas de Jesús, la parábola del sembrador y la ilustración de la semilla de la mostaza. Luego vuelve a entrar de lleno en acción y Jesús calma la tempestad, echa fuera demonios y sana a la hija de Jairo. Después de regresar a Nazaret por unos días y experimentar el rechazo en su ciudad natal, Jesús comisiona a los discípulos a esparcir la semilla de las buenas nuevas por todo el lugar. Aumenta la oposición de Herodes y de los fariseos, así que decapitan a Juan el Bautista, pero Jesús sigue adelante y alimenta a 5,000. Ayuda a una mujer sirofenicia, sana a un sordomudo y alimenta a 4,000 personas. Ahora, era el momento de enfrentar a los discípulos con su verdadera identidad. Lo habían seguido hasta ahora, pero ¿sí sabían ellos en realidad quién era Jesús? Esa es la pregunta que les hace de manera confrontadora, a lo cual Pedro respondió que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sabían en realidad quién era Él? Pedro lo proclamó como el Mesías, declaración que se convierte en la base sobre la cual Cristo edifica a su iglesia, porque esa es la evidencia de todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios, quien declara que Jesús es Dios mismo, y nadie lo puede hacer, como dice el apóstol Pablo, si no lo hace por medio del Espíritu de Dios.